Pétalos de flores se desplazaban alrededor chocando con todo a su paso, árboles y flores se sacudían con las pequeñas ráfagas de viento. La luz del sol iluminaba tenuemente el horizonte, dando la vista a un gran campo lleno de fauna y vegetación. Por encima de una colina, los pasos y ruidos de una carreta cruzaba entre los árboles. Un par de caballos jalaban con lentitud dicha carreta sin dificultad, pasando por el trecho camino. Mujeres elfa alrededor caminaban acompañando dicha carroza, todas manteniendo una expresión aburridas y desoladoras, casi demostrando el descontento ante dicha acción. Algunas de dichas elfa estaban a bordo de la carreta ahorrándose la caminata, al igual de quienes guiaban a los caballos. Emil, la elfa oscura, tenía una expresión incómoda mientras estaba guiando la carreta. Sus orejas largas y puntiagudas se mantenían levantadas en nerviosismo mientras trataba de evitar una mirada penetrante. Gira levemente a su costado, solo para ver a su compañera de asiento. Una mujer humana, María, mantenía una mirada severa sobre Emil, una mirada de reproche. «María, ¿podrías esperar hasta que acampemos?», pregunta la elfa con nervios dirigida a María. La joven chica rechista con molestia desviando la mirada. «Se supone que tengo que esperar para que expliques por qué ese hombre está sentado en la parte trasera de la carreta», pregunta María con enojo y sarcasmo. Emil con angustia escucha a su compañera, para posteriormente observar en la parte trasera de la carreta, en donde un hombre pálido de cabello blancos y una capucha roja, se mantenía inmóvil sentando observando al horizonte. Se trataba de Nagato, que con tranquilidad miraba con maravilla a lo lejos, observando el peculiar panorama. Montañas gigantes, árboles inusuales, y a lo lejos la difuminada silueta de un reino enorme en ruinas. Emil, tras observar a Nagato, esta regresa la vista ofuscada. Ella podía comprender los sentimientos de su amiga. Tras un día entero viajando, provocó que María se impacientara aún más y poco a poco la tensión entre ambas se hizo obvia. Inesperadamente Nagato hace un gesto en particular, llamando la atención de muchas elfa alrededor, haciendo que Emil se altere. «¿Con que eso es a lo que llaman un reino?», dice Nagato en voz alta con cierta fascinación. Emil atenta escucha deliberadamente las palabras de Nagato. «Elfa, quiero que respondas unas preguntas», interrumpe Nagato dirigiendo su mirada a una de las tantas elfas que había alrededor. La elfa, al sentir la mirada de Nagato, empieza a tartamudear, sin poder guardar la calma, poniéndose cada vez más nerviosa y asustada. «¿Esas estructuras a lo lejos, de a qué reino pertenece?», pregunta Nagato en un tono fuerte y exaltado. Las elfas que estaban cerca se alejan rápidamente de Nagato, al ver que este preguntó a una en particular. La elfa en cuestión intenta responder de alguna manera, pero solo balbucea desesperada tratando de pensar en algo. «Responde a mi pregunta, ¿o acaso te cortaron la lengua?», pregunta Nagato irritado al ver que no respondían sus preguntas. «No asuste a las demás, yo responderé tus preguntas». De repente Emil interrumpe desde la parte delantera. Nagato guarda silencio expectante a sus palabras. Aquello a lo lejos son las antiguas ruinas del Reino del Oeste, parte de la Alianza de los Siete Escudos, sirvientes devotos a la diosa. Fue uno de los primeros reinos en caer cuando inició el asedio de Kuroinu. Ahora no es más que simples ruinas abandonadas. Expone Emil mostrando cierto asco entre sus palabras. Nagato, tras escuchar la explicación, no puede evitar sentir curiosidad por aquella diosa. «Cuéntame más sobre aquella diosa», pregunta Nagato con intriga. Emil, tras escuchar la pregunta, esta suspira con pesar. María, que estaba a su lado, nota la angustia que su amiga, e inmediatamente levanta la voz. «La diosa es la que dio vida a todo lo que ves, fuimos creadas a su imagen y semejanza, descendientes directas de ellas. Convivió en este mundo con nosotras en incontables reencarnaciones, guiándonos a todos a la prosperidad», expone María interrumpiendo repentinamente. Nagato, al escuchar la breve explicación, solo siente aún más curiosidad, y trata de hacer preguntas precisas. «¿Reencarnaciones? ¿Te refieres que ella vive como un mortal?», Nagato pregunta cuestionando dichas informaciones. Emil agacha la mirada con impotencia y tristeza escuchando las palabras de su amiga. La diosa siempre elige como recipiente a una elfa, para que su estadía entre los reinos sea el mayor tiempo posible. Emil interrumpe en un tono deprimente. Nagato guarda silencio expectante viendo la reacción de las elfas alrededor, que escuchaban la exposición de María y Emil. El ex líder de Akatsuki entiende un poco mejor la historia que rodea a esta raza de mujeres, entendiendo el tipo de civilización que posiblemente eran, y entendiendo que pudo ocurrir en la guerra de hace 10 años. ¿Aquella reencarnación aún vive?, pregunta Nagato sin un ápice de empatía. Y tras aquella pregunta, los rostros de todas las elfas quedaron pálidas y llenas de angustias, intuyendo la respuesta.
No, ella murió hace 10 años en el asedio de Kuroinu. Con su muerte la caída de los demás reinos ocurrió en tiempo récord. El reino que ves a lo lejos, fue cuarto reino en caer, un reino humano. Responde María mirando con seriedad a lo lejos, observando el reino caído a lo lejos. Nagato observa a María tras notar cómo la joven humana, parecía albergar cierto sentimiento negativo, sentimientos de melancolía. Hablas como si pertenecieras a ese reino. Interrumpe Nagato descortés, alterando el ánimo de María. María al escuchar las palabras de Nagato, siente como un gélido suspiro de amargura recorre sus labios, haciendo más evidente las palabras de Nagato. Yo pertenecía a un pueblo a los alrededores del reino, un pueblo de rutas comercial, cuando ocurrió el asedio, yo aún era muy pequeña. Dice María tratando de no mostrar algún sentimiento en particular. Nagato mira fijamente para posteriormente observar a las elfas a su alrededor, viendo como algunas de ellas tenían cicatrices y recuerdos de viejas heridas. Todas mostraban dichas marcas de tragedias, producto del tormentoso pasado que tuvieron. Tu nombre es María, ¿verdad? Pregunta Nagato dirigiéndole la palabra a la joven humana. María ante la pregunta vuelve en sí para prestar atención, mostrando un semblante confuso, expectante ante las palabras de aquel hombre pálido. Emil, tu nombre es Emil, la elfa oscura Emil. Nuevamente Nagato remarca el nombre, pero ahora de la elfa oscura, haciendo que ésta preste atención. ¿Ustedes dos que tanto recuerdan de sus vidas pasadas? Pregunta Nagato en un tono roñoso y pesado, casi que poniendo a prueba a ambas mujeres. Emil rápidamente se levanta de la parte delantera de la carroza, casi haciendo que este se desvíe ligeramente, mientras mostraba una expresión molesta. ¿Hasta dónde quieres llegar, Nagato? ¿Cuál es el propósito de tus tormentosas preguntas? Pregunta Emil alzando la voz, llamando la atención de todas las elfas alrededor. Nagato mirando al horizonte, mantiene el silencio mientras ligeramente hace contacto con Emil. Afligidas, heridas y desorientadas, sin recordar cómo sonreír o llorar, sin recordar la convivencia entre comunidad, sus orígenes y costumbres, a este paso todo eso se olvidará. Solo observo las cenizas ardientes de un fuego extinto. Dice Nagato mientras observaba a la elfa, mientras esta portaba partes de una oxidada armadura, una cuyo origen es indistinguible. Emil observa a Nagato con molestia manteniendo su postura, tratando de responder antes dichas palabras. ¿Solo dirás eso? ¿Solo responderás tal disparate? Pregunta Emil mostrando descontento. María por otra parte mostraba nostalgia, y sintiendo la angustia al recordar su vida antes de la guerra. Yo no recuerdo nada, solo pequeños destellos de la imagen de mi madre, un fugaz recuerdo de su rostro antes de la guerra. Interrumpe María con melancolía, mientras se sentaba cabizbaja. Emil nota esto, e inmediatamente trata de calmarse para prestarle atención a su amiga. María, ¿estás bien? Pregunta Emil con preocupación. Nagato al observar la cercanía de las dos féminas, un breve recuerdo llega a su mente. Un recuerdo de los inicios de Akatsuki, una época donde todos tenían sueños y esperanzas. Emil, responde, ¿aún recuerdas tu vida pasada? Pregunta Nagato insistente. Emil al escuchar la pregunta, suspira tras unos segundos de silencio, tratando de ser paciente. Yo vengo de un pueblo élfico en los bosques oscuros del norte, fui criada y moldeada para ser un soldado de reconocimiento de la reina oscura Olga. Fui un soldado sin relevancia, y siempre estaba viajando en misiones de acechos. Cuando ocurrió el asedio de Kuroinu, yo me encontraba muy lejos en los reinos del oeste. Intenté advertir a los demás reinos de la guerra, pero de nada sirvió. 3 años después de la caída de los reinos, estuve escapando y escondiéndome de Kuroinu. Hace 6 años intenté rescatar a mis hermanas elfas oscuras, pero todas murieron tras ser capturadas tiempo después. Entonces me dediqué a rescatar a las elfas de luz sobrantes. Con el tiempo la esperanza de encontrar un lugar seguro disminuía. Las elfas que ves, posiblemente sean las últimas en libertad, y la elfa que está ante ti, yo Emil, elfa de la oscuridad proveniente de la discordia, sea la última de la raza. Responde Emil tomándose su tiempo, mientras exponía sus más grandes angustias. Nagato tras escuchar dicho relato, entendió el cómo esta caravana se mantenía de pie. Al principio pensó que se debía a la mera suerte, pero ahora entiende que gracias a esta elfa oscura, las demás pudieron mantenerse vigentes por muchos años. Para Nagato no tenía más que preguntar o comentar, se sintió satisfecho, mostrándose inmóvil mientras mantenía los ojos cerrados. Emil entendió que su respuesta bien recibida, ya que las preguntas cesaron. Se sentó y tomó el mando nuevamente de la carreta, haciendo que los caballos tomen camino nuevamente. Los bosques espesos por los que transitaban, eran altos y estrechos.
Siendo caminos precisos para una caravana, Emil por su naturaleza eligió este lugar para ocultarse, ya que para Kuroinu sería imposible rastrearlas por el frondoso bosque. A pesar de tener un reino a la vista, Emil entendió que para Kuroinu este reino sería un punto muerto debido a su complicada posición entre montañas y enormes bosques. La noche poco a poco se acercaba, y tras horas caminando, la caravana cruzó gran parte del bosque, yendo en dirección a las montañas. Casi al final del frondoso bosque, en una considerable altura, al pie de una montaña. Esta observa a lo lejos el enorme reino destruido. Si continuaban por este camino entre las montañas, darían con las antiguas ruinas de una cueva que los elfos oscuros usaban en sus expediciones. Emil era consciente de este lugar, consciente de su posición, y todo este tiempo fue su destino llegar a dicho lugar. En un principio la elfa temía por su seguridad a dicho lugar, pero ahora con Nagato y siendo presencial de su poder, podía sentir como su pecho quitaba cargas de angustia y temor. Aún no entendía por qué decidió acompañarlas, pero su enigmática presencia la inquietaba de vez en cuando. Emil da la orden para empezar a acampar. Este sería el último punto donde acamparía, ya que posteriormente en el siguiente viaje llegarían a las antiguas ruinas de la cueva. El fin del viaje para ellas pronto llegaría a su fin. Entre el alboroto para tener un asentamiento temporal, Emil mira con curiosidad a Nagato, que se mantenía inmóvil en el lugar donde quedó, mientras la noche se acercaba poco a poco. Nagato parecía mirar con fascinación la noche, y ver poco a poco cómo aquellos espíritus aparecían e inundaban el lugar con su tenue brillo. «Oye tú, deberías comer algo». De repente una voz femenina interrumpe la escena. Se trataba de María, que tras ayudar a acampar, se acerca a Nagato mostrando molestia en su rostro. Nagato ignora a la chica, sin siquiera reaccionar a su presencia. María, a pesar de lo consciente de la indiferencia de Nagato, continuó con su insistencia. «Al menos deberías ayudarnos, trata de no ser una carga», dice María en un tono rasposo y hostil, alejándose de Nagato para continuar sus labores. María, sin perder el tiempo, toma a Emil del barco, comenzando a alejarla del campamento, haciendo que la elfa oscura se sorprenda de esta acción. «María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ocurre?», pregunta Emil confundida al notar la brusquedad de su amiga. «Ya fue suficiente, quiero saber qué te hizo cambiar de opinión con respecto a ese sujeto. ¿Por qué él está aquí con nosotras?», pregunta María en un tono demandante. «Cuánta impaciencia, al menos deja que termine con el camping principal». Emil da un quejido tratando de evadir el tema, siendo notorio para María. «Suficiente, Emil, dime qué fue lo que ocurrió». Inesperadamente María toma de los hombros a Emil, cambiando la tonalidad de su voz, mostrando seriedad. La elfa, al ver el estado de humor de su amiga, da un suspiro para luego tomar de las manos a María. «En verdad te debo unas disculpas, lamento no tomar en consideración tus sentimientos», responde Emil con pesar. María solo aprieta sus manos contra las de María, expresando su frustración, pero siendo comprensiva. «Sé tanto como tú sobre sus identidades, pero algo de lo que no sabes es sobre lo que son capaces. Aquellos dos hombres me llevaron al bosque para mostrarme de lo que son capaces, me mostraron un poder que nunca antes había visto. Algo que va más allá del concepto mágico que conozco como solado. Estoy segura que no son humanos, estoy segura que no pertenecen a estas tierras, y estoy segura de que no quieren hacernos daños». Expone Emil sus más sinceros pensamientos y revelándole lo visto en los bosques. María pestañea algo sorprendida, pero a su vez con ceros expectativas. Ella muy en el fondo podía intuir que, tanto Nagato como Itachi no eran humanos como tal. Ambos tomaron caminos diferentes. El sujeto llamado Itachi dijo que iría a la capital del norte, para recolectar toda la información necesaria sobre los reinos. Por otra parte, aquel hombre, Nagato Uzumaki, dijo que viajaría con nosotras, aunque no entiendo el motivo detrás de sus acciones. Añade Emil mostrando incertidumbre por Nagato. «Entiendo, ahora comprendo por qué cambiaste de parecer con ellos», susurra María con desdén. Emil, al tener que expresar todo lo acontecido, sentía un enorme estrés y fatiga, algo que la carcomía poco a poco. «Ahora entiendo por qué él no come ni duerme, porque su apariencia tan horrible y agrietada, pareciendo más un cadáver andante», susurra María nuevamente mostrando algo de miedo en sus palabras. «Emil, ¿con qué clase de seres nos topamos en nuestro camino?», pregunta María mostrando temor en sus palabras. Emil, a escuchar la pregunta, no sabe cómo responder o tranquilizar a su amiga. «La diosa aún no nos ha abandonado, ten por seguro eso», murmura Emil tratando de ser un consuelo para su amiga. Minutos más tarde, cuando todos se encontraban racionando la comida, y preparando en una gran olla de metal alguna especie de comida.
Emil y María miraban con recelo e inseguridad a Nagato, que se mantenía en aquella carreta, con la mirada perdida. Emil por mero instinto decidió que era el momento para tener una charla con Nagato, y saber sus verdaderas intenciones. La elfa oscura pasa entre las demás elfas, y con la guardia alta camina en dirección a Nagato. Este, apenas percatándose de su presencia, levanta la mirada con indiferencia. Oye, quiero que charlemos un rato. Interrumpe Emil con cautela. Nagato, manteniendo su compostura, no dice nada al respecto. Dime, Nagato Uzumaki, ¿cuáles son tus intenciones al acompañarnos? ¿Qué provecho sacas al viajar con nosotras? Pregunta Emil con seriedad. Nagato, al escuchar la pregunta, sonríe con ironía ante dichas palabras. La elfa oscura, ante el gesto de Nagato, se altera deliberadamente. ¿Por qué sonríes? ¿Qué encuentras gracioso? Pregunta Emil con molestia. Cuando salvaste a aquellas mujeres, cuando arriesgaste tu vida por ellas y les ofreciste un lugar al que pertenecer, ¿tenías algún plan en mente? Pregunta Nagato, inmediatamente arremetiendo contra la elfa. Emil, al escuchar la pregunta, retrocede con confusión ante dicha pregunta. ¿De qué estás hablando? Yo no pedí nada a cambio por salvar a una vida indefensa. Responde Emil con molestia en sus palabras. Nagato, al escuchar la respuesta, sonríe nuevamente. Ya veo, entonces no hay nada que tenga que responder. Replica Nagato en un tono calmado. No, no te atrevas a comparar nuestras situaciones, no tienes idea por lo que he tenido que pasar. Inmediatamente Emil contesta con enojo. He perdido a muchas hermanas y compañeros para sobrevivir hasta ahora. Añade Emil con un suspiro al final. Como si se tratara de una enorme irónica, Nagato observa a esta mujer de una raza desconocida exactamente lo mismo que muchas personas mundo shinobi sufrieron a consecuencia de las guerras. No importa, incluso si nuestras situaciones son diferentes, la final nada de eso importará a la larga, solo importa que continúen con vida. Responde Nagato con un tono firme y cortante. Emil, frustrada, solo observa con molestia a Nagato. Es verdad, lo que dices es verdad, es por esa misma razón que quiero saber tu propósito, por el bien de mis hermanas. Dice la elfa, arrinconando a Nagato con sus palabras. El ex líder de Akatsuki guarda silencio ante las inesperadas palabras de la elfa, sonriendo con algo de ironía. En verdad no entiendes, no importa los métodos, solo los resultados. Que sepas mis orígenes o planes no importará, nada de eso importará a la larga. Pero ya que tanto insiste, supongo que no importará. Responde Nagato, mostrando una expresión pasible. Emil se muestra atenta y expectante ante lo que Nagato tiene que decir. La cuarta guerra shinobi estalló y mis tierras fueron azotadas nuevamente. Yo solo soy un peón insignificante en un tablero lleno de codicioso, usado y manipulado. Me encontraba con Itachi en un viaje de expedición para llegar al campo de batalla, cuando inesperadamente llegamos a estos lares, solo recuerdo escuchar una voz pidiendo ayuda, alguien sollozando, alguien suplicando y rogando. Dice Nagato mostrando un rostro conflictuando, mostrando la incertidumbre de su relato. Emil arruga la mirada y siente rechazo ante dicho relato. Espera, ve por partes. Es mucho para asimilar. Expresa Emil confusa. ¿Tus tierras? ¿Una guerra shinobi? ¿Una voz te trajo aquí? Pregunta Emil con muchas dudas. Ya lo comenté antes, vengo de tierras diferentes a estas, y dichas tierras estaban en guerra cuando llegué aquí. En cuanto pisé este lugar, mis cadenas se rompieron y tuve completa libertad. Responde Nagato cortante. Espera, solo espera un momento, la palabra shinobi me es familiar. Tú eres un guerrero, un soldado, ¿verdad? La elfa añade aún más preguntas específicas. Sí, así es, soy un ninja renegado, un ex líder y un soldado que fue manipulados por aquellos con ambiciones más allá que el hombre pueda entender. Nagato, en un tono cortante, observa a la elfa con melancolía en su rostro. Ya veo, yo lo lamento. Supongo que nos parecemos un poco. Dice Emil algo sumisa. No, en algo tienes razón, tú y yo no somos similares. El resultado de nuestras decisiones es completamente diferente. Yo estoy aquí por alguna razón, y acompañarlas quizás me dé dicha respuesta. Nagato inmediatamente replica y deja en claro las dudas de la elfa. Emil guarda silencio y por fin logra entender por qué Nagato las acompaña. Pero inmediatamente se percata de algo, y recuerda una palabra clave en el relato de Nagato. Espera, dijiste que llegaste aquí tras escuchar una voz. Pregunta Emil casi mostrando euforia. Nagato asiente afirmativamente, Emil inmediatamente sonríe y con ojos esperanzadores, mira a Nagato con anhelos. Es posible que escucharas la voz de la diosa, es posible que la diosa los trajera aquí. Murmura Emil emocionada. La diosa no nos ha abandonado. Añade Emil.
Nagato gruñe con molestia ante los murmuros de la elfa, viendo cómo ésta sacaba conclusiones de la nada. Cree lo que tengas que creer, sea aquella diosa de la que hablas o no, yo estoy aquí, y buscaré el propósito de mi llegada. Responde Nagato dejando en silencio a Emil. Pero aún así, estás aquí. Puedes escuchar sobre nuestra gente y raza, contigo escuchando prevalecerá nuestra existencia, y no seremos olvidadas. Dice Emil con agradecimiento. Nagato mira a Emil deliberadamente con cierta curiosidad, notando que por más parecida que sea a los humanos convencionales, debe tener algún tipo de diferencia cultural. Tus palabras cargan mucho más de lo que muestras, dime elfa de la oscuridad. ¿Aún recuerdas tus orígenes? ¿Aún recuerdas el significado de ser un elfo? Pregunta Nagato con cierta manía en sus palabras. Emil, mostrando una sonrisa, entrecierra los ojos mostrando nostalgia. Hace muchas décadas, cuando aún era niña, recuerdo escuchar el canto de las elfas de luz. Una hermosa melodía en agradecimiento a la diosa. La naturaleza de los elfos oscuros es diferente al de la luz, pero existimos gracias a la diosa. De niña me aprendí esa música a escondidas, y es algo que pertenece a mis orígenes como un elfo. Expone Emil mostrando una sonrisa con cierta tristeza. Nagato, que la observa fijamente, mira a todas las elfas alrededor mientras Emil relataba su pasado. Observando que esta raza solía ser una majestuosa, y probablemente una muy comunitaria. Muéstrame, quiero saber exactamente la representación de un elfo. Quiero saber qué los hace tan diferentes de los demás. Exclama Nagato mirando a Emil y a las demás elfas al alrededor. Emil, con una mirada cabizbaja, sonríe para posteriormente dar un gran respiro. Entonces una hermosa voz resuena en todo el lugar, un cántico suave e absorto, uno que curaba y opacaba cualquier sonido sucio o grave. Emil comenzó a cantar demostrando las capacidades natas de los elfos. Nagato abre sutilmente, mostrando algo de sorpresa, ya que este sonido suave y hermoso estaba acompañado de ciertas vibraciones mágicas, algo que Nagato levemente pudo sentir. Para un ninja especializado en el sonido, le sería imposible igualar esta frecuencia, ni siquiera a las artistas especializadas en ninjutsu podrían copiar este tono de voz. Las demás elfas, al escuchar a su capitana Emil cantar la melodía de la diosa, una melodía altamente relacionada a ellas, comenzaron a acompañar a Emil en su cántico, mostrando la misma cualidad sonora. Algo que Nagato también notaría, y observa con cierta fascinación. María, que algo conmocionada al ver cómo todas sus compañeras comenzaron a cantar, decide mirar en dirección a su capitana. Ya veo, en verdad son una raza muy enigmática. Susurra Nagato cerrando los ojos mientras el cántico continuaba. Al día siguiente, adentro entre las montañas, el espeso bosque frondoso fue reemplazado por piedras y nieve en poco grado. El viento era mucho más intenso, y el frío más prominente. María da un gran estornudo mientras se tapaba con una vieja piel de animal. Hace demasiado frío. Susurra María con algo de sufrimiento mientras el aire golpeaba su rostro. María, que estaba a su lado, se encontraba guiando el carruaje, mientras mantenía la misma expresión. Su cabello parcialmente cubierto de nieve apenas le permitía ver. Las elfas, que también caminaba a la par del carruaje, mientras se cubrían del frío. Nagato, que estaba sentado en la parte trasera del carruaje, miraba esta escena con cierta incredulidad. Solo un poco más, pronto llegaremos. Grita Emil con pesar. Nagato, que estaba observando el recorrido, se percató que este lugar tenía viejas huellas de ser un lugar transitado. Pero que ahora no era más que un sitio maltrecho. Para Nagato, la elfa probablemente iba en buen camino a dichas ruinas. Pero debido a la naturaleza de este lugar, y la poca preparación de la caravana, no daba buen augurio a futuro. Entonces una de las elfas que iban caminando junto a la caravana, cae al suelo, enterrando su rostro en la nieve. Inmediatamente las elfas alrededor la levanta, causando una gran conmoción. Emil se percata de esto, e inmediatamente se detiene para auxiliar a su compañera. La elfa oscura toca la piel fría y lastimada de la elfa blanca, y da una expresión de amargura. Maldición, entro en hipotermia. Súbanla al carruaje. Grita Emil con nervios y frustración. Las demás elfas cooperan y colocan a la elfa a un costado de Nagato, teniendo a la semi-inocente elfa hombro al hombro. Nagato la observa deliberadamente, y ve como esta elfa, por la poca fuerza, cae al hombro de Nagato, mostrando dolor en su rostro. No lo lograrán, morirán antes de llegar.
susurra Nagato con molestia. Esta toma a la elfa con suavidad y la acomoda con tal de que no se caiga. Nagato de un borrón desaparece del carruaje, para ponerse delante de la caravana a gran velocidad. Emil, que estaba adelante, apenas lo veo, y se sorprende al ver a Nagato delante de ella. «Esto es ridículo, ¿acaso planean morir aquí?», pregunta Nagato con severidad. Emil, confundida, mira a Nagato con algo de temor. «¿Qué? Claro que no, solo falta poco y estaremos a salvo», exclama Emil con nervios. «Tonterías, esto es culpa tuya, tan solo mira a tus hermanas, dentro de poco no quedará ninguna de pie». Levanta la voz Nagato asustando a todas las presentes. Emil, ante el tono de voz de Nagato, retrocede, solo para poder observar a las demás elfas. Y nota como estas ya estaban en su límite, incluso notando que María se mostraba apagada y sin energía. Emil muestra nervios y su expresión es evidente. Nagato, al notar esto, suspira amargamente. «Muy bien, ¿en qué dirección quedan aquellas ruinas?». Emil rápidamente apunta en dirección al norte, mostrando la enorme montaña que surcaba a la vista. Nagato ve en aquella dirección, y calcula la distancia para percatarse que tardarían horas en llegar a aquel lugar. Inmediatamente Nagato hace una combinación de manos para posteriormente agacharse y colocar su palma en el suelo. «Kuchi-io no jutsu», grita Nagato tras hacer su combinación de manos, comenzando la invocación de sus bestias del camino animal. Un gran destello de humo se dio detrás de Nagato, a metros de la caravana, haciendo que todas se cubran ante la conmoción. Dentro del gran humo, un gran pico sobresale para revelar completamente su apariencia, se trataba de la gran ave de pico perforador. Las elfas alrededor sorprenden y retroceden inmediatamente con terror al ver la extraña criatura delante de la caravana. «¿Qué demonios es eso?», grita Emil mientras desenvaina su espada con hostilidad. La imponente ave se agacha a la altura de Nagato mientras sus ojos se retuercen en todas las direcciones. «Parece que no has aprendido nada, baja tu arma elfa», levanta la voz Nagato tras el escándalo que se armó. Emil, sin hacer caso a las palabras de Nagato, mantiene su posición firme. Las elfas que estaba detrás se ocultan detrás del carruaje, mostrando miedo en sus expresiones. «Es hora de apresurar el paso, no pierdas el tiempo y guíame hasta las ruinas que buscas», interrumpe Nagato llamando la atención de la elfa, que ésta solo respiraba con agitación. Emil, volviendo sobre sí, mira a Nagato mientras también aprecia la ave gigantesca. «Está bien, pero tendrás que explicarme después qué diablos es eso», responde Emil mostrando resignación. Nagato sonríe con amargura mientras cierra los ojos. «¿En verdad te gusta pensar en cosas innecesarias?», dice Nagato mientras monta en el ave. «Muy bien, todas atentas, confíen y presten atención», grita Emil llamando la atención a las demás elfas. Minutos más tarde, el ave surcaba los aires con gran velocidad. Nagato montaba en el lomo del ave, mientras mira el paisaje a su alrededor. «Apresúrate e identifica el lugar del que tanto hablas, será problemático si los soldados de Kuroin no nos ve», interrumpe Nagato observando a su costado. Se trataba de Emil, que con pánico miraba las alturas. «En verdad esta criatura vuela bastante rápido», grita Emil con un terror en su expresión. Las demás elfas junto con la carreta estaban dentro del pico del ave, que lo abría ligeramente, para verse los rostros asomados de las diversas elfas que se encontraban. María, que también estaba asomada, tenía una expresión confusa ante la situación. «¿Qué demonios?, cierro los ojos un momento y me encuentro dentro de algo», piensa María con ojos cansados. Entonces el ave bruscamente se dirige tierra abajo, adentrándose en las montañas para aterrizar con violencia. El interior se sacudió tomando a todas las elfas por sorpresa, estas con dificultad. Nagato salta junto a Emil mientras la tomaba de la parte trasera de su ropa. «Avisa antes que hagas eso, sentí que me rompería las piernas», grita Emil tras ser sujeta y arrastrada por Nagato caída libre. El ex líder de Akatsuki mira con detenimiento el lugar, para dar una vista panorámica en total usando al ave y compartiendo la visión. A pesar de la nieve y contados árboles, dentro de una caverna, la entrada se encontraba adornada con múltiples edificaciones, antiguas e excéntricas ruinas se encontraban por el alrededor, dándole a Nagato un sentimiento desolado. «No cabe duda, estas son edificaciones élficas», piensa Nagato observando con detenimiento la paupérrima ruina. Emil con dificultad se levanta, mientras se sacude la nieve acumulada en su cabeza. Tras ver dónde se encontraba, sonríe con alegría alivio mientras camina a la entrada de la cueva. Del ave todas las elfas bajan poco a poco, mientras el carruaje era colocado cuidadosamente siendo empujada por la lengua del ave. Tras desplegar a todas, Nagato inmediatamente desaparece la invocación, haciendo que ésta explote en un gran humo.
Las elfas alrededor se ponen a cubiertas por el repentino acto, a excepción de María que observaba todo esto con detenimiento. ¿Qué clase de poder es este?, se pregunta María con intriga. Después del espectáculo, Nagato cae de rodillas en la nieve con una expresión de sorpresa, llamando la atención de Emil y las demás elfas. A pesar de ser un Edo Tensei, el chakra generado ilimitadamente, es muy inferior a lo que puedo ejecutar con técnicas. Es casi necesario que absorba energía para compensar el gasto. Piensa Nagato, mientras observa su mano agrietada y pálida. ¿Te encuentras bien?, pregunta Emil mientras toma del brazo a Nagato para apoyarlo en sus hombros. Despreocúpate por mí de momento, ahora quiero que me expliques qué lugar es este. Nagato interrumpe en un tono exigente. Emil con una mirada tosca, mira a Nagato preocupada. A pesar de no tener una apariencia saludable o tan solo una imagen de alguien vivo. Para Emil la apariencia física Nagato se veía como alguien frágil y patético, alguien que no auguraba una longeva vida. La elfa oscura suspira con amargura, para posteriormente tomar con firmeza a Nagato. Esta solía ser un puesto de avanzada para las expediciones hace un siglo atrás, por casi décadas nadie le dio uso, hasta que la comandante Choel tomó el mando de la expedición e hizo grandes avances en el reino de la discordia. Yo tengo conocimiento de este lugar debido a que estuve bajo el mando de la comandante Choel antes de que cayera el reino. Explica Emil rápidamente, tratando de ahorrar tiempo. Ya veo, esto es curioso. Responde Nagato ante la explicación. ¿Por qué te resulta curioso?, pregunta la elfa con curiosidad, notando la sonrisa de Nagato. Dijiste que los elfos son seres longevos, a pesar de tu apariencia hablas como si hubieras vivido muchos años. Dice Nagato mirando de pie a cabeza a Emil, notando que la elfa no mostraba una pizca de ser alguien mayor a 18 años. Emil parpadea varias veces ante las palabras de Nagato para posteriormente dar una mirada aburrida. Eso es porque tengo 90 años, quizás para los humanos son muchos años, pero aunque no lo parezca, soy alguien bastante joven. Responde la elfa con cierta manía en su voz. Muy bien, todos dentro de la cueva, por fin llegamos. Grita Emil a las demás mientras mostraba una sonrisa boba. Una hora más tarde todas se encontraban alrededor de una fogata mientras recuperaban el calor. María y Emil se encontraban sentadas delante de la gran fogata, sentadas contemplando el fuego. Ambas mostrando un rostro pasible mostraban una expresión relajada. María sonríe mientras unas lágrimas recorren su mejilla. Después de tantos años finalmente, por fin estamos a salvo. Murmura María casi queriendo entrar en llanto. Emil mira a su compañera con compasión y felicidad, teniendo el mismo sentimiento. Sí, finalmente todas estamos a salvo. Dice la elfa mientras ve a todas sus hermanas reunidas en la fogata. Nagato, que estaba a lo lejos, mira con cierto aburrimiento la situación. Él se dedicó a explorar el lugar buscando algo que le dé información, pero las ruinas y su antigüedad hacía imposible indagar. Cajas, vigas, y viejas espadas hacían acomodadas y abandonadas en el tiempo. Nagato ante el panorama confuso solo podía fiarse de las palabras de la elfa. A paso lento se adentra a lo profundo de la inmensa cueva. La oscuridad opaca todo a su alrededor, y cubre aquello que no quiere que vean. A pesar de estar en una cueva, la ostentosidad del camino era evidente, algo que confundía a Nagato. A pesar de la oscuridad, no tenía dificultad para observar todo a su alrededor. A paso que se adentra en las ruinas, este da una encrucijada en donde hay una estatua destruida y maltrecha. Solo sobrando y siendo visible la parte inferior, quedando únicamente las piernas femeninas de la estatua que mantenía una postura sentada. Nagato con curiosidad se acerca a una tabla de metal reluciente incluso en la oscuridad. Para él esto era extremadamente alarmante, puesto que la tablilla se encontraba sin ninguna pizca de polvo o suciedad. Da un vistazo y su mirada rápidamente avanza en las escrituras marcadas en dicha tablilla. Incontables letras desconocidas ya hacían escritos y grabadas en la superficie, mostrando un patrón y simbología distintas entre sí. Pero Nagato abre los ojos confundido al ver entre el gran revoltijo de palabras unas letras muy familiares. Rezo y ruego para que la esperanza prevalezca entre mis hijas. Lee y susurra Nagato las inscripciones en un tono débil, mostrando su clara impresión. Nagato sonríe con desdén mirando con detenimiento dichas palabras, percatándose que estas lecturas son provenientes de su mundo. Itachi, tal parece que esto no fue obra de la casualidad. Nuevamente murmura Nagato con una sonrisa amarga en su rostro. Pero este entrecierra los ojos, y rápidamente mira en un camino que da en la profundidad de las ruinas. Nagato detectó una presencia muy cerca. Este se para despreocupado y expectante observando en la oscuridad, viendo con detenimiento aquello que se acercaba.
Al parecer estas ruinas élficas no estaban abandonadas. Levanta la voz Nagato. Pasos se oyen mientras se desvelan poco a poco la figura, mostrando una apariencia que Nagato observa con sorpresa. Largas piernas, piel oscura y lisa, mostrando una particularidad familiar. Cabello largo y negro, acompañados de ojos amarillos llenos de soberbia y repulsión. Su rasgo más característico eran sus largas y puntiagudas orejas, acompañadas de cicatrices y ciertas partes faltantes. Se trataba de una misteriosa y enigmática elfa oscura. Esta vestía un viejo y maltrecho vestido de encajes, acompañado de una larga y frondosa capa dividida en partes, como si de alta se tratase. Nagato mira a la misteriosa elfa con curiosidad mientras ésta se acerca lentamente, e inmediatamente recuerda las palabras de Emil, aquellas sobre la extinción de las elfas oscuras y como ella era la última de su estirpe. Ya veo, después de todo la raza élfica aún tiene esperanzas. Dice Nagato en voz alta con curiosidad. La esperanza impartida por la diosa nunca existió, y nosotras sus hijas hemos sido abandonadas con dicha esperanza arrebatada. Responde la misteriosa elfa oscura con desprecio en cada palabra pronunciada. Está dentro sus ropas sacan una daga y a la vez que un bastón se materializa en su mano izquierda. Y dudo que una escoria humana como tú pueda empatizar con sus hijas, asqueroso perro de Kuroinu. Agrega a la elfa oscura mientras apunta su daga en dirección a Nagato con violencia, mientras una luz radiante y electrificada sale de esta. Nagato en un rápido movimiento hace una posición de manos, para luego el lugar donde él estaba estalle en fuego acompañado de una electricidad. Se da un gran estruendo sobre la cueva, alarmando a las demás que se encontraban al principio de la cueva. María y Emil con sorpresa y miedo dirigen sus vistas dentro de la cueva, para posteriormente empezar a buscar a Nagato alrededor. ¿Dónde está ese hombre?, pregunta María alterada mirando a su alrededor. Emil al percatarse de la ausencia de Nagato, rápidamente toma su espada mientras corre cueva adentro. Todas escóndanse, y no salgan hasta que se los ordene. Grita Emil corriendo a gran velocidad, dejando atrás a sus hermanas. Esta a pesar de la oscuridad, intenta cruzar con cuidado chocando con algunas piedras y obstáculos alrededor. Nagato, ¿dónde estás?, grita Emil mientras toma con firmeza su espada. Pero en su trayecto ve como otro estruendo se da, y otra gran explosión de fuego se da, iluminando brevemente el sitio. Entonces Emil por un segundo puede divisar la imagen de Nagato siendo estrellada a una docena de metros de su posición. Ardiendo en llama y tendido en el piso. La elfa rápidamente grita su nombre, mientras se acerca a Nagato, esta se detiene al ver como el ex líder de Akatsuki se levantaba ardiendo en fuego mientras poco a poco las llamas se extinguen. Emil anonadada mira con asombro a Nagato, que tenía una apariencia completamente diferente ahora. A pesar de la poca luz que brindaba el fuego que inmolaba a Uzumaki, Emil podía ver cómo poco a poco su cabello se tornaba de color rojo, a la par que el fuego se apagaba de su cuerpo, o mejor dicho era absorbido por este. Nagato se percata de la presencia de Emil, y chistando la lengua mira con enojo a la elfa. «¡Qué tonta, no debiste apresúrate hasta aquí!», regaña Nagato a la elfa, mientras aún se inmolaba llamas. Pero observa su cuerpo, percatándose que le era difícil absorber la energía proveniente de estas. Ya veo, entonces esto es a lo que llaman magia, a pesar de ser algo creado a partir del maná, el porcentaje que tiene no puedo absorberlo del todo. Piensa Nagato observando su cuerpo con detenimiento. Entonces hace una posición de manos, para posteriormente ejecutar un jutsu. Shinra Tensei. Ejecuta su jutsu haciendo que el fuego que lo inmolaba se disperse por los alrededores, iluminando el lugar como si fuera antorchas. Emil se aleja un poco al ver todo el espectáculo, mirando con asombro a Nagato. Pero rápidamente se pone en guardia al percatarse de alguien al frente. ¿De quién se trata?, grita Emil en un tono preocupada. No lo sé, pero espero que tú puedas explicarme de quién se trata, responde Nagato mirando al frente, centrando la vista en su objetivo. La misteriosa elfa oscura hace acto de presencia ante los dos mostrando un rostro confundido. ¿Cómo es que has sobrevivido, maldita alimaña de Kuroinu?, pregunta la misteriosa elfa mirando a Nagato. No puede ser, esto es imposible, murmura Emil observando a la misteriosa elfa oscura, casi como si estuviera viendo a un fantasma. Esta por mera curiosidad gira en dirección a donde provino dicho murmuro para posteriormente abrir los ojos en sorpresa. Ambas elfas oscura cruzan miradas fijamente, para luego quedar paralizadas de la impresión. Emil tartamudea con nervios mientras poco a poco baja su espada, con emoción. Es ella, es la reina de los elfos oscuros, es Olga Discordia, grita Emil sin creer lo que estaba viendo.